Muy bien, mitocondrias, ¿dónde está? Nos habíamos quedado justo en metabolismo oxidativo, acá, ¿verdad? Y nos faltaba esta de muerte celular, les dije, les voy a volver a explicar. Entonces ahorita lo voy a volver a explicar, ¿no? Mis diapos lo he arreglado, lo he modificado y ahora ya está mucho mejor para poder explicar, ¿ya? Entonces, estito antes de entrar a metabolismo oxidativo, vamos a hablar de muerte celular programada, ¿no? La mitocondria tiene otra función que es la apoptosis, ¿no? Cumple esa función de apoptosis, de morir, muerte celular programada. En otras palabras, que se suicide la célula, ¿no? Vamos a tener dos vías que van a iniciar esta apoptosis, la vía extrínseca y la vía intrínseca, ¿ya? Hablemos de la vía intrínseca, ¿ya? La vía intrínseca se refiere a la permeabilización de la membrana mitocondrial externa. En otras palabras, que mi membrana de mi mitocondria se empiece a agujerear, ¿no? Que empiece a haber agujeros para que se liberen todas las proteínas que se encuentran dentro. Entre esas proteínas vamos a tener las proapoptóticas, la citocromo C, la SMAC diablo, el factor inductor de apoptosis y la endonucleasa G. ¿Ya? Ahora, en la mitocondria nosotros tenemos dos grupos de proteínas, las antiapoptóticas y las proapoptóticas. Las anti, como dice anti, son un grupo de proteínas que van a permitir que no existe esta muerte programada. ¿Ya? Ahí les menciono todas las proteínas, sus numeraciones. Y las proapoptóticas, perdón. Y las proapoptóticas son ese grupo de proteínas que van a estimular o iniciar esa apoptosis, por eso se llama proapoptóticas. Entonces, cuando estas están dentro de la célula, de la mitocondria, hay un balance, ¿no? Estas están en equilibrio, por eso es que no existen. ¿Cuándo se activa la apoptosis? Cuando existe un desbalance entre estas dos proteínas. ¿Y qué sucede? La expresión de los genes proapoptóticos inhibirán las proteínas antiapoptóticas y como consecuencia van a activar las proteínas BAX y BAC. Y esta va a iniciar lo que es el proceso de apoptosis, ¿no? ¿Qué son esas proteínas BAC y BAC? Aquí están, son proteínas proapoptóticas. En otras palabras, estas antiapoptóticas se inactivan y las proapoptóticas empiezan a iniciar su proceso, ¿verdad? Entonces, inicia todo esto. ¿Y qué sucede? ¿No? Las VAC se activan y ¿qué va a pasar? Empieza a perderse la integridad de la membrana de la mitocondria, por lo tanto empieza a liberarse lo que aquí habíamos mencionado, proteínas, que se libera por las proteínas propoptóticas, el citocromo C, el SMAC diablo, la AIF, la endonucleasa G. Una de esas, que es la citocromo C específicamente, esta de acá, va a formar un complejo llamado apoptosoma, junto con quien cumple este complejo, con el APAF1 y con la caspasa 9. Entonces, las tres juntas, citocromo C, perdón chicos, mi mouse está fallando, citocromo C más la PAF1 más las caspasa, me va a dar el apoptosoma. Y esta apoptosoma, ¿qué va a hacer? Activar la caspasa 9, y esta caspasa 9 va a activar los efectores y uno de ellos se llama caspasa 3. Esta caspasa 3 es la que va a iniciar eso, va a dar la apoptosis, como dice aquí, fragmentación. ¿De quién? ¿De quién va a fragmentar? Del ADN, condensación nuclear, exposición de la fosfatidilcerina, ¿verdad? Y de moléculas de adición a la superficie celular. Entonces va a dar lo que es la apoptosis. Todo eso es la vía intrínseca. ¿Qué sucede con la vía extrínseca? Tiene relación con esta. La vía extrínseca va a tener lo siguiente. Ahí está, fíjense el dibujito. La vía extrínseca, la vía extrínseca se inicia en la membrana plasmática de la célula. Esta es la membrana plasmática. Aquí va a tener unos receptores llamados receptores de muerte, que son estas de acá mencionadas, la TNF y la FAS, ¿no? Ahí está. La pregunta es, ¿quién lo estimula? Pues puede estimular un estrés, la radiación o no sé cuál, un estrés oxidativo, un daño del ADN. Eso va a estimular a que esto se active. Entonces lo va a activar el receptor y esto automáticamente va a activar la caspasa 8. Y la caspasa 8 lo que va a hacer es activar la bit, ¿ya? Y empezar lo que es
otra vuelta la vía, ¿verdad? Esa caspasa 8 que va a hacer activar la BIT. ¿Y qué era la BIT? Fíjense, aquí está. Es una proteína proapoptótica que pertenece a la vía intrínseca. Por lo tanto, esta BIT que es activada, que pertenece a la vía intrínseca, es acá donde se empieza ese enlace, esa comunicación entre la vía extrínseca y la intrínseca. Y pues sucede todo lo que ya mencioné, ¿verdad? Que activa la BIT va a haber un desbalance de las pro y las preapoptóticas, antiapoptóticas, perdón, y se empieza a romper la membrana, empiezan a salir todas las proteínas que he mencionado. Específicamente la citocromo C empieza a formar lo que es el apoptosoma uniéndose a la caspasa 9 y a la PAF1, activa la caspasa 3 y se da la apoptosis. Y listo, la célula se va a morir. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se entendió? ¿Quieren que repita? Una vez más, pero como me pasaba rápido. Ya. Una más entonces. Por favor. Deme el pechito, lo voy a borrar esto ya. De su libro, esta parte de este tema no me gustó mucho porque está muy desordenado. O no sé si ustedes se dieron cuenta, pero habla de una cosa, luego se salta a otra y luego habla del inicio, o sea, todo un enredo está, ¿ya? Esto lo he tratado de ordenar para que se entienda, por eso las flechitas y todo, ¿ya? Así para que les ayude a estudiar igual. Después de la clase lo voy a subir esto al Drive para que lo utilicen como base, ¿ya? Entonces, empecemos, ¿no? Sabemos que hay dos vías, extrínseca y intrínseca. Vamos con las intrínsecas. Aquí está. Aquí está la mitocondria, aquí está la membrana plasmática. Nos dice que la vía intrínseca sucede cuando existe la permeabilización de la mitocondria, es decir, de su membrana. Pero ¿quién lo va a hacer? O sea, ¿quién va a dar esa permeabilización? Necesitamos que alguien inicie todo. Entonces aquí vamos a encontrar dos grupos de proteínas, las antiapoptóticas, las proapoptóticas y las antiapoptóticas, ¿no? Estas dos van a estar balanceadas, pero va a llegar a un punto donde va a haber un desbalance entre las dos, por lo tanto, las antiapoptóticas van a ser inhibidas y por lo tanto se va a manifestar las proteínas proapoptóticas para iniciar la apoptosis. ¿Qué van a hacer estas proteínas? Van a dar esa permeabilización, van a hacer que su membrana de esta mitocondria se rompa y por lo tanto al romperse van a salir todas las proteínas que están ahí dentro. Entre esas la SMAC diablo, la citocromo C y la AIF, ¿verdad? Y otra que nos menciona aquí, la endonucleasa G, pero no está en el dibujo, ¿no? Específicamente la citocromo C se va a unir a un complejo, a la caspasa 9 y a la PAF1, dándome lugar a lo que se llama apoptosoma. La apoptosoma simplemente es el complejo de estas tres, nada más, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa? La caspasa 9 va a activar los caspasas efectores. Nos pone como un ejemplo la caspasa 3. Se activa esta y se va a iniciar lo que es la apoptosis. Específicamente, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí les he anotado. Induce una secuencia de cambios morfológicos en las células que van desde la fragmentación del ADN, condensación nuclear, exposición de la fosfatidilsorina y moléculas de adición en la superficie celular, ¿no? Eso es lo que va a hacer cuando la caspasa 3 inicia la apoptosis. Ahora, les había dicho que existe una vía extrínseca, ¿verdad? Esta, como dice, extrínseca se va a iniciar fuera de la mitocondria. ¿Dónde se va a iniciar? En la membrana plasmática. Acá vamos a tener unos receptores llamados receptores de muerte. Aquí les pone específicamente cuáles son. Estos receptores de muerte son activados ¿para qué? Para activar la caspasa 8. La caspasa 8 lo que va a hacer es activar a través de una proteólisis a lo que es la BIT. ¿Qué era la BIT? Una proteína proapoptótica. Entonces la caspasa 8 va a activar esta BIT, esta proteína proapoptótica, y va a cumplir la misma función de lo que hemos hablado hace rato, ¿no? Va a ayudar a permeabilizar la mitocondria y va a suceder lo mismo que ya hemos hablado hace rato. Entonces, en este punto es donde existe esa unión, esa conexión entre la vía extrínseca y la vía intrínseca, ¿ya? Y listo, pasa el mismo suceso, o sea, pasa lo mismo, se permeabiliza, salen las proteínas, la citocromo C se une, forma el complejo apoptosoma, activa la caspasa 3 y se da la apoptosis y la célula murió, ¿ya?
¿Se entendió? Sí, ya me acuerdo. ¿Sí? ¿Yo soy? Sí, Sí, ya, muy bien. Muy bien, esto entonces los dejo así. A ustedes esto lo voy a subir al Drive. Igual saquenle fotitos y tal, por si me tardo. Pero yo creo que hoy día terminando la clase lo subo. ¿Ya? Lo he ordenado para que se pueda entender, porque como les dije, está medio desordenado en su texto. ¿Ya? Muy bien. Vámonos ahora sí. Metabolismo oxidativo mitocondrial. Esto es lo que quiero que me entiendan. ¿Ya? Este metabolismo oxidativo se divide en 5 fases, 5 etapas. Transporte de sustratos, utilización de los sustratos, ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. 5. ¿Para qué quiero este metabolismo oxidativo? Crear energía. Una de las funciones principales de la mitocondria es crear energía, el ATP. Entonces eso es lo que yo quiero. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de estos 5 etapas. Pero yo antes de hablar de cada una de estas etapas, chicos, lo voy a resumir en un dibujo. Y luego vamos a ir viendo uno por uno cómo se desarrolla, cómo se detalla cada punto, para ya ir viendo los detalles como tal, ¿no? Entonces vamos a iniciar, me van a tener un poquito de paciencia porque estamos como el mouse, no es lo mismo que en el pizarrón, así que me van a tener paciencia ya, chicos. Muy bien, vamos a dibujar, ustedes si pueden dibujarlo igual y me siguen la mano, mucho mejor, ¿ya? Vamos a dibujar una mitocondria. ¿Cuántas membranas tiene la mitocondria, Daniela? Daniela. Voy a hacer más grande mi... Pero video. ¿Qué? Lo olvidé. ¿Cómo se van a olvidar si me han dicho que han leído? Ninel. 2. 2, ¿ya? ¿Cómo se llama? La membrana externa y la membrana interna lisa. Digo, externa es lisa. No. ¿Qué estoy dibujando ahorita? externo. ¿Qué? Externo. Exacto, membrana externa, aquí está. Por ejemplo, por si acaso, solo lo estoy haciendo con una línea de campo. Membrana externa, membrana interna, y a la membrana interna, ¿qué son estas cosas? Porque he dibujado estas prolongaciones adentro. Ay, se volvió aquí, cosa. Creo que me va a costar dibujar acá, chicos. Ahí está, medio chueco mi mitocondria, pero ahí está. Crestas. Crestas, siempre se va a la anterior clase, chicos. Membrana externa, membrana interna, y de la membrana interna existen estas crestas que son como unas cosas que van a ir hacia adentro, ¿verdad? Yo lo estoy dibujando aquí abajito porque aquí arriba vamos a dibujar las bombas. ¿Y cómo se llama este espacio entre las dos membranas? El espacio intermembrano. Exacto, el espacio intermembranoso. Muy bien, ya está, ¿verdad? Esas son las partes, ahí está mi mitocondria, ¿ya? Listo, ¿dónde empieza todo? Ya vamos a empezar a que hay 2 rutas. Uy, está medio, creo que esto lo voy a extender un poco más, chicos. Déjenme un cacho, me va a faltar campo acá. Voy a tener que hacer. Qué feo es esta cosa, no me gusta. El pizarrón es más fácil. Ahí está. Listo. Y ahí está. Un poquito más grande. Y vamos a dibujar esto, ¿ya? Muy bien. ¿Dónde inicia todo? Les decía. Ahí está. Muy bien. ¿Dónde inicia todo? Vamos a iniciar con 2 rutas, la glucólisis y la beta oxidación.
En esta parte vamos a hablar muy detallado sobre la beta-oxidación, pero sobre la glucólisis no tanto. ¿Ya? Entonces aquí vamos a dibujar eso. La glucólisis. ¿Qué será la glucólisis? ¿Tienen alguna idea o qué creen que significa? Nada, ¿qué es la beta-oxidación? La glucólisis va a ser el proceso en donde la célula y las reacciones enzimáticas van a descomponer la glucosa de forma parcial. Ya. Vamos a generar energía a partir de la glucosa, ¿verdad? Ya está bien. Esto lo van a ir, no está en su texto detallado, así que no necesitamos memorizar, pero aquí voy a colocar, no lo voy a escribir acá, chicos, porque es largo el nombre. La glucólisis a través de la piruvato deshidrogenasa va a crear lo que es la acetil-CoA. Ya, esto sí lo voy a escribir. Listo, acetil-CoA. A través de la piruvato deshidrogenasa, eso ustedes anótenlo. Y la beta-oxidación también va a producir la acetil-CoA gracias a una enzima que se llama acil-CoA deshidrogenasa, ¿ya? Acil-CoA deshidrogenasa, ¿no? La enzima que va a ayudar a convertir a acetil-CoA. Como dijo su compañero, la glucólisis es un proceso donde se va a utilizar glucosa para generar energía y una de esos componentes que vamos a utilizar también es la acetil-CoA gracias a una enzima que se llama piruvato deshidrogenasa. ¿Ya? La beta-oxidación es un metabolismo, es el catabolismo de los ácidos grasos, es decir, de las grasas, de lo que te has comido ayer en la noche, tu papa frita, eso, en otras palabras. Y ustedes saben que las grasas tienen cadenas cortas, cadenas medianas, largas y muy largas. Se dice que las que son cortitas pueden atravesar tranquilamente esta mitocondria y tranquilamente procesarse. Cuando dice que son largos, necesitan, dice, un proceso que les ayude a ingresar y ese proceso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y cuando son muy largas, así demasiado largas estas grasas, no se puede ingresar a la mitocondria y ¿dónde se van? A los peroxisomas. Ahí se van a ir esas cadenas largas, ¿ya? Entonces aquí vamos a ver que esta beta-oxidación son de cadenas cortas o de largas, pero no tantos. Y me va a ayudar igual a producir lo que es energía y también pues lo que es la acetil-CoA, ¿ya? Esto gracias a una enzima que se llama acil-CoA deshidrogenasa. Muy bien. Ahora, esa acetil-CoA, ¿para qué me sirve? O sea, ¿yo para qué necesito esta acetil-CoA? Para el ciclo de Krebs, ¿ya? Voy a dibujar así. Uy, ya ahí lo vamos a resumir. El ciclo de Krebs, ¿no? Que ustedes ya han visto. Igual lo vamos a ver detallado. No está difícil. Esta acetil-CoA se va a utilizar en el ciclo de Krebs específicamente para el oxaloacetato, ¿ya? Muy bien, ese es el oxaloacetato. ¿Y para qué yo quiero este proceso del ciclo de Krebs? O sea, ¿para qué se necesita? El ciclo de Krebs lo que me va a dar van a ser dos componentes que es la FATH y la NADH. ¿Ya? Entonces aquí lo voy a escribir. La FATH, y la NADH. Estas dos se va a utilizar para que mi cadena respiratoria, que ahorita lo voy a dibujar, funcione, haga el paso de electrones, ¿ya? Evidentemente, este ciclo de Krebs va a producir otros componentes que se va a utilizar para otros procesos, como por ejemplo síntesis de ácidos grasos, de proteínas. Eso, pero lo vamos a ver ya entrando netamente a ciclo de Krebs, ¿ya? Pero yo, ¿para qué necesito el ciclo de Krebs? Para estas dos, FATH y NADH. ¿Y para qué yo necesito esta FATH y NADH? Para la cadena respiratoria. Vámonos aquí arribita, vamos a dibujar nuestra cadena respiratoria. Vamos a tener en total 4 complejos, en total serían 5 complejos, ¿no? No sé si se acuerdan, en la anterior clase lo mencioné y las vamos a ir dibujando acá. Tenemos primero el complejo número 1, que aquí está, lo voy a poner con numeración número 1. Si lo estoy dibujando en la línea interna, ¿qué quiere decir?
que ésta se ancla en la membrana interna, no en la membrana externa, no en el espacio, en la membrana interna. Por eso está dibujado así, ¿ya? Luego tenemos a lo que es el complejo número 2. Aquí está. Esto ya me adelanto. Este complejo número 2 se llama succinato deshidrogenasa. Y este succinato deshidrogenasa, si han revisado el ciclo de Krebs, les va a sonar. Es la enzima que se utiliza en el ciclo de Krebs, que estaría más o menos por acá, que me ayuda a convertir la succinato en fumarato. ¿Ya? Entonces, es la misma, solamente que por temas para que ustedes me entiendan lo he dibujado aquí abajito, ¿no? Pero tendría que estar esto aquí arriba, o sea, tendría que estar este puntito anclado acá. ¿Por qué? Porque esta enzima succinato deshidrogenasa se ancla a la membrana interna y cuando sucede ese proceso de que convierte la succinato en fumarato, me va a dar como producto a la FADH. Por eso por acá va a ingresar lo que es la FADH, ¿ya? Y este complejo 1 se llama NAT deshidrogenasa. NAT, por eso este me va a dar la NAT, ¿ya? Ya me estoy adelantando en eso, ¿ya? Muy bien, complejo 1, complejo 2. Vamos al complejo número 3. Aquí lo vamos a dibujar. Igual está en la membrana interna, chicos. Complejo número 3. Llamada citocromo C reductasa. Y luego, por último, tenemos al complejo número 4, que se llama citocromo oxidasa. ¿Listo? 4 complejos. 1, 2, 3, 4. Aquí nos faltan unas moléculas, unas proteínas transportadoras móviles. ¿Ya? Móviles. Aquí voy a dibujar uno. ¿Por qué lo estoy dibujando aquí? Porque igual se encuentra en la membrana interna. Esta de acá, esta transportador móvil, se llama coenzima Q o también lo llamamos ubiquinona. Entonces ahí está, coenzima Q o también le llamamos ubiquinona. Ya abreviado lo voy a dejar, listo. Listo, tenemos luego otro transportador móvil. El otro se llama citocromo C. Nada más citocromo C. No se llama citocromo C reductasa, nada. O sea, citocromo C como tal. ¿Este dónde va a estar? En la membrana intermedia. Acá. ¿Ya? Aquí está. Ahí lo voy a anotar. Su nombre, citocromo C. Listo. Ya tenemos todo mi complejo. Entonces, complejo 1, complejo 2, 3 y la 4, ¿verdad? Está medio feo este 4. Y ahí tengo mis moléculas transportadoras móviles, la coenzima Q o también llamado ubiquinona y la citocromo C como tal, ¿no? Que se encuentra en la membrana. Muy bien, aquí hasta aquí ya tenemos esto. ¿Qué sucede? ¿Para qué yo necesito estos complejos? Son como bombas, chicos. Estos complejos actúan como bombas para pasarse electrón y poder ingresar protones a mi membrana intermedia, a mi membrana intermembranosa, ¿no? Acá. Entonces, estos se pasan electrones para que pueda ingresar protones acá. Entonces, actúa como una bomba, si se dan cuenta. Entonces, vamos a ir viendo. Sabemos que el complejo número 1 es la NAT, ¿verdad? Es NAT deshidrogenasa, así se lo llama. Por lo tanto, acá la NAT me va a proporcionar electrones, me va a dar ese proceso y gracias a esta NAT yo voy a obtener electrones. Entonces, ingresa electrones, ahí está, hacia mi complejo número 1, ahí está, ¿ya? Ingresa aquí electrones, muy bien. Obviamente aquí adentro pasan varios procesos que lo vamos a ir hablando más adelante, pero ya resumiendo, podríamos decir en pantallazos más grandes, el electrón ingresa gracias a la NAT. Listo. ¿Dónde va a ir el electrón después? Este electrón se va a ir a lo que es la coenzima Q, acá. Por eso estoy pintando de verde. Acá se viene este electrón, ¿ya? Cuando hace este proceso de ingreso de electrones, como les dije, es como una bomba. Pasa electrones y ¿qué va a hacer? Van a salir protones. ¿Cuántos protones salen? 4 protones. ¿Ya? Por lo tanto, este complejo número 1 también es una bomba de protones, porque va a permitir el paso de protones hacia la membrana intermedia, hacia la intermembrana, el espacio intermembranoso.
¿verdad? ¿Qué pasa con el complejo B? Que habíamos dicho que el complejo B es la succinato deshidrogenasa, ¿verdad? Que es el que está aquí en este puntito, el que es partícipe del ciclo de Krebs. Y gracias a esa reacción me va a dar lo que es la FADH, ¿verdad? Por lo tanto, esta FADH me va a proporcionar igual electrones. Muy bien. ¿Dónde va a ingresar los electrones? Al complejo número 2. Electrones. ¿Y a dónde va a ir estos electrones? Igual, a la coenzima Q, a la ubiquinona, de los dos lados. Entonces, si se dan cuenta, el complejo 1 y 2 son como las puertas de ingreso de mis electrones, gracias a la NAT para el complejo 1 y gracias a la FADH en el complejo 2. Los dos me permiten ingresar los electrones, ingresan, ¿y a dónde van a ir? A la coenzima Q, a la ubiquinona, porque recuerden que esta es transportadora móvil, se va a mover, ¿ya? ¿Y a dónde va a llevar esos electrones? Pues lo va a llevar al complejo número 3, directamente acá, ¿verdad? Ahí está. Aquí, antes de que llegue al complejo 3. Este complejo número 2, han visto, entró electrones, pero ¿qué no pasó? No ingresó protones. ¿Qué quiere decir? Que este complejo número 2 es una enzima, no es una bomba de protones, por lo tanto no va a permitir el paso de protones. Repito, chicos, el complejo número 2, llamado succinato deshidrogenasa, no va a permitir el paso de protones, no es una bomba de protones, ¿ya? Estoy siendo clara porque eso pueden preguntar en el examen, ¿ya? Muy bien. Ha pasado los electrones, la ubiquinona o la coenzima Q lo ha transportado hasta el complejo 3 y al complejo 3 ingresan electrones. El complejo 3 de igual forma lo va a transportar estos electrones. ¿A quién? Al citocromo C. Lo va a transportar acá. En ese proceso, esto va a permitir el paso de protones al espacio intermembranoso. Entonces, esta también es una bomba de protones porque permite el paso de 4 protones en el espacio intermembranoso. 4 protones, ¿ya? Muy bien, los electrones, ¿dónde están, chicos? En el citocromo C, ¿verdad? Aquí se ha quedado. ¿Qué sucede? El citocromo C, recuerden que también es otro transportador móvil, por lo tanto va a transportar los electrones hacia el complejo número 4. Y aquí está el electrón. Muy bien. Acá también transportado el electrón y el electrón no se va a botar a un aceptor general que se llama oxígeno. Entonces, el electrón que le va a dar específicamente 2 electrones, ahí está. No me deja escribir bien estos chicos. 2 electrones más oxígeno, ahí está, le va a añadir al oxígeno. En ese proceso que pasa los electrones al oxígeno, de igual forma va a permitir el paso de 4 protones al espacio intermembranoso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener 3 bombas de protones, el complejo número 1, el complejo número 3 y el complejo número 4. Los 3 me van a permitir esa bomba de protones, el paso de protones, ¿a dónde? Al espacio intermembranoso. ¿Vean? Muy bien. Ha llegado estos electrones ¿a dónde? Al oxígeno. El oxígeno es el aceptor. Cuando digo aceptor es el que va a recibir. Cuando hacemos esta conjugación o esta reacción química de 2 electrones más oxígeno, me va a dar igual a un peróxido. ¿Ya? Que se escribiría así, ¿verdad? Es un peróxido. Pero si han terminado de leer el tema, ya saben que los peróxidos no son buenos. Los peróxidos son considerados radicales libres y los radicales libres son malos para la célula. Lo que genera es daño, envejecimiento y daño. Por lo tanto, este peróxido no me conviene que se quede así. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué creen que sucede acá? Se va a añadir más electrones y más protones para hacer una reacción química. Por lo tanto, se va a añadir 2 electrones más, 4 protones más, y me va a dar igual a 2 moléculas de agua.
y voilà, mi peróxido se convirtió en agua, ¿verdad? Muy bien. Hasta ahí, chicos, ¿estamos bien? ¿Se entiende? ¿No se me están perdiendo? ¿Todo bien? Sí, sí, ahí está, muy bien. Ahí está, esto lo voy a añadir la flecha. Muy bien, entonces pasó todo eso, tenemos 2 moléculas de agua. Y hasta ahora yo digo, aquí me está diciendo ATP, aquí yo no veo ATP en ningún lado, solo veo electrones, protones y un montón de cosas. ¿Para qué yo necesito este movimiento de electrones y protones? El electrón necesita ¿para qué? Para que ingresen protones, para eso necesitamos. Estos protones, chicos, son hidrógeno, ahí está con H, ¿verdad? Hidrógeno. Por lo tanto, van a generar o van a dar lugar a este espacio intermembranoso el pH ácido. Este espacio intermembranoso va a ser ácido, ¿ya? No nos dice el dato de cuánto es su pH, pero solamente nos dice es ácido. Entonces se van a quedar con eso. Si les preguntan, el espacio intermembranoso, gracias al intercambio de protones, es alcalino, ¿qué van a poner? Falso, ¿verdad? Porque no, les está diciendo que es ácido. Lo único que no nos coloca es el valor exacto, así que simplemente nos quedamos con eso. Por lo tanto, nos dice que por este cambio, este intercambio de electrones, este gradiente eléctrico, así se lo dice, gradiente eléctrico, me va a dar lugar a que la membrana interna en su cara de acá, esta cara de acá, la cara externa sería, ¿verdad? Me va a ser positivo. Y la membrana, o sea, la cara interna de la membrana interna va a ser negativo. Esto entonces cuando ustedes dibujen lo van a hacer así, con color rojo, para que no se olviden. Cuando les pregunten en el examen, cuidado que se confundan. Estamos hablando de la membrana interna, no de la externa. Nos dice, la cara externa de mi membrana interna por este gradiente eléctrico es positivo. Y mi cara interna de mi membrana interna es negativo, ¿ya? Cuidado que les confundan y les ponga de la membrana externa. Nada que ver, estamos hablando de la membrana interna. Y todo este gradiente eléctrico, gracias a quién es, a estos protones que están ingresando, ¿ya? Para esto es lo que necesito. Pues estos protones no solo me sirven para este gradiente eléctrico, me va a servir ¿para qué? Para generar ATP. Ahora sí nos vamos a esta síntesis de ATP. Para esto voy a dibujar una bomba más, el complejo número 5 que se llama ATP sintasa. ¿Dónde vamos a dibujar? Aquí vamos a dibujarlo, ¿ya? Un poquito de paciencia, chicos, porque este complejito es un poco difícil de dibujarlo. Es así. Tiene aquí su cuellito y aquí una bombita redondo. Así. Si lo estoy dibujando acá, ¿por qué creen que es? Porque está anclado a la membrana interna, ¿ya? Estos es el ATP sintasa, también llamada complejo número 5. Ya en algunos lo van a encontrar como complejo número 5, pero su nombre como tal es ATP sintasa, ¿ya? Ahí lo vamos a ver. Ay, chicos. Qué difícil manejar el mouse para escribir. Ya, ahí está, ATP sintasa, ¿ya? Esta es la bomba que me va a generar ATP, por eso se llama ATP sintasa, porque es la que va a darme el ATP. Ahora, ¿dónde actúan? Estamos diciendo, ¿para qué me sirven estos protones? Estamos diciendo, ¿verdad? Estos protones se van a mover por este espacio intermembrana, van a llegar a esta bomba y van a ser como la energía, o sea, van a entrar acá y van a empezar a mover la máquina y va a empezar a dar vueltas. Y da vueltas, y da vueltas. Esto de acá, y lo vamos a hablar bien detallado, dice que este empieza a dar vueltas y por ende este empieza incluso a dar vueltas. Entonces es como una máquina, es como una bomba que está activándose. Y pues el que va a hacer su energía, su electricidad, podríamos decir, va a ser los protones que han ingresado por toda esta cadena respiratoria, ¿verdad? Entonces, al activar esta ATP sintasa, o sea, esta bomba se activa, empieza a dar vueltas, esta cosita de acá, la parte de abajo, este complejo de abajo,
Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a permitir esa síntesis de ATP. ¿A partir de qué? De ADP más qué? Más fósforo, ¿verdad? Por eso se llama ADP más un fósforo, me daría lugar a qué? A una ATP, ¿verdad? Y voilà, tenemos nuestro ATP. La pregunta acá es, ¿y de dónde viene este ADP y este fosfato? O sea, ¿de dónde llega? Este va a venir desde afuera, chicos, ¿ya? Entonces, hablemos de estos dos. Vamos a dibujar otro complejito más, que se llama el ATP-ADP translocasa. ¿Qué color? ¿Qué color? ¿Qué color? Naranja. Ya, aquí lo voy a dibujar. Esta ATP y ADP translocasa. ¿Ya? Entonces, este se llama ATP-ADP translocasa. No lo voy a escribir el nombre, ¿ya? Entonces, usted lo escribe. Dice que este nos va a permitir de que ingrese ADP y fósforo para poder sintetizar ATP y también va a permitir de que el ATP salga. Entonces, dibujemos. Va a salir ATP por acá hacia afuera. ¿Cuántos ATPs nos dice? En su texto les coloca menos 4 ATPs. ¿Y qué va a hacer? Va a ingresar ADP. Nos menciona que el ADP específicamente va a ingresar del espacio de intermembrana, de acá. Ya, entonces ahí está. Y el fósforo que está aquí va a ingresar desde afuera. Ya, aquí lo voy a escribir entonces. Fósforo desde afuera. ¿Ya? ¿Cuántos ADPs ingresan? Según su texto, lo que nos menciona dice menos 3. Entonces aquí lo voy a escribir menos 3. Entonces aquí, chicos, va a haber un desbalance porque está saliendo 4 ATPs y está ingresando 3 ADPs. Eso va a producir un desequilibrio en la carga eléctrica. En esto que dice más, menos, va a haber un desequilibrio. Por lo tanto, para poder regularlo, nos menciona que del espacio de intermembrana va a ingresar un protón para poder equilibrar este pequeño desbalance y pues que no exista una diferencia de gradiente eléctrico, ¿ya? Y listo. Así es como vamos a tener el ATP, el ADP, el fósforo. Y este ATP es lo que a nosotros nos sirve. Este ATP es la función que cumple o que nos ayuda esta mitocondria. En la fosforilación oxidativa nos va a dar 26 ATPs de las 36 ATPs que se generan. Eso es lo que nos menciona, 36. 26, perdón. ¿Y qué sucede con las otras 10? Dice que esas van a venir ya sea de la glucólisis, de la beta-oxidación, incluso del ciclo de Krebs. De ahí van a venir el resto de los ATPs, pero específicamente de esta fosforilación oxidativa me va a generar 26 ATPs de los 36 en total que se genera. ¿Ya? Y listo, eso es el metabolismo oxidativo. ¿Se entendió, chicos? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Daniela, Ninel. Doc, Dime. un problema. Volví a entrar recién y creo que me perdí tal vez unos 10 minutos de clases. No, y ahora, ¿dónde te has quedado? Se ha quemado el foco Ay, y no la me laptop digas. se ha apagado. ¿Dónde te has quedado? Ahorita, esto último que estaban hablando, ¿no? Eso no pude escuchar. ¿Esto? Sí. Esto de acá. Esto, pero sí, esto llegas a escuchar. ¿Verdad? Hasta para de sí. ¿Hasta cuánto? Perdón. Hasta el fa, hasta el ¿Hasta aquí? sí, sí, Ah, ahí. ya. O sea, atrasito estás. Oye, ya.
Desde aquí voy a explicar, ¿ya? Lo voy a resumir. Igual lo ves la clase, lo estoy grabando hoy día mismo, lo voy a subir igual para que lo chequeen, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que el complejo 1 y 2 va a permitir el ingreso de electrones. Son como puertas, ¿no? Con los chicos estábamos diciendo, este se parece como una kermés. Necesitamos muchos para generar una kermés. ¿Para qué es la kermés? Para generar dinero y ayudar a una persona. Es lo mismo esto, su función de todos al final es crear ATP, ¿verdad? Su función específica, pero todos hacen un trabajo. Entonces, las puertas en acá van a ser la complejo 2 y 1, van a través o gracias a la FADH y la NADH van a ingresar electrones. Ingresan los electrones, ¿a dónde? A la coenzima Q. Esta coenzima Q es como el mesero, es el transportador. Va a llevar esos electrones, ¿a dónde? Al complejo número 3. Y este electrón del complejo número 3 se cambia y viaja al citocromo C. Y en ese reacción, porque es una reacción, va a entrar 4 protones. Entonces entran 4 protones y los electrones pasan al citocromo C. Del citocromo C pasa al complejo 4 y aquí de igual forma va a haber ingreso de protones. Este electrón al final, ¿dónde va a ir? Al oxígeno. Entonces se va a añadir 2 electrones a un oxígeno, dándome lugar a un peróxido. ¿Pero qué es un peróxido, chicos? Es un radical libre, no es bueno, hace daño a la célula. Por lo tanto, necesitamos convertirlo en algo bueno. Lo vamos a añadir 2 electrones más, 4 protones más y se convierte en 2 moléculas de agua. Entonces aquí también vamos a generar agua. Listo, hemos generado agua. Ahí está. Hemos ingresado varios protones dentro de la membrana o del espacio intermembrana, pero ahora ¿para qué yo necesito esto? ¿Verdad? Esto me va a servir, uno, para poder generar este gradiente eléctrico que me va a dar aquí una carga positiva en la cara externa de mi membrana interna de la mitocondria y una carga negativa en mi cara interna de mi membrana interna de la mitocondria, ¿verdad? Muy bien. Aparte de darme ese gradiente, va a hacer que este protón me sirva como energía, como si fueran las pilas, ¿verdad? Las pilas, ¿para qué? Para que se active mi famosa ATP sintasa. No está bien escrito aquí, chicos, por eso lo estoy repitiendo. ATP sintasa, también llamado complejo número 5. Como lo ven, tal cual es así esta bombita. Entonces este protón entra en contacto, hace una reacción, lo activa y esto empieza a dar vueltas, vueltas, vueltas. ¿Para qué? Para poder generar ATP. ¿A partir de qué? De ADP más fósforo, ¿verdad? ADP más fósforo igual a ATP. La pregunta aquí era de dónde venía esta ATP, o sea, de dónde obtiene este material. De afuera. Entonces, aquí vamos a tener lo que está pintado de amarillo, el translocador, llamado ATP-ADP translocasa. Este ATP-ADP translocasa va a permitir el ingreso de ADP y fósforo y la salida de ATP. Entonces sale ATP, específicamente 4, y va a ingresar un fósforo desde afuera, un ADP desde la membrana, desde el espacio intermembranoso, ahí lo voy a escribir esto, ADP, y va a ingresar el ADP adentro. ¿Pero cuántos va a ingresar? Solamente 3. Por lo tanto, si se dan cuenta, 4, 3, va a generar un desequilibrio. Entonces, para evitar ese desequilibrio, ¿qué sucede? Ingresa un protón desde el espacio intermembranoso hacia adentro para poder dar ese equilibrio y que no haya un desbalance en el gradiente eléctrico. Y listo, hemos tenido a nuestro ATP generado que al final va a salir afuera para cumplir su respectiva función. ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ya, ¿Sí? Mucho mejor. Lo vuelves a ver sin el video, lo voy a subir ya, Daniela. ya lo voy a volver a ver. Sí, el dibujito he tratado de hacerlo bien, chicos. El mouse me cuesta manejar el mouse, pero hemos intentado, ¿ya? Pero, ¿alguna duda, Ninel? ¿Se entendió? Sí, sí se Sí, entendió. muy bien. Listo,
ahora vamos a hablar de cada uno de estos. Esto es lo que vamos a desglosar punto por punto, ¿ya? Muy bien. Entonces no se olviden, paso 1, la acetil-CoA que inicia para el ciclo de Krebs. ¿De dónde viene la acetil-CoA? De la glucólisis y de la beta-oxidación. Esta acetil-CoA me sirve para el ciclo de Krebs, y el ciclo de Krebs ¿para qué me sirve? Para generar FADH y NADH, que lo vamos a utilizar en la cadena respiratoria. ¿Para qué yo quiero la cadena? Para generar protones, y estos protones van a ser mi energía para mi ATP sintasa y generar ATP, y esto utilizarlo como energía en la célula, ¿ya? Entonces, fíjense acá, paso 1, transporte de sustratos, 2, utilización, 3. Entonces, en las diapositivas van a ver el mismo orden. ¿Por qué les digo esto? Porque en su texto, si lo han leído ya, primero les habla del ciclo de Krebs, luego les habla de la beta-oxidación y recién les empieza a hablar de la cadena respiratoria. Está un poco desordenado, ¿ya? Igual aquí está, fíjense, como un pequeño resumen de lo que hemos hablado. Ahí está el dibujito, si quieren sacarle foto. Quisiera que lo dibujen, chicos, dibújenlo ahí en su cuaderno, tengan su esquema para que cuando estudien y empiecen a memorizar se les haga más fácil, ¿ya? Porque uno entendiendo y luego memorizando es mucho más fácil, porque si no entienden se van a perder, ¿ya? Vámonos entonces primero al número 1. Vamos a empezar a hablar un poco de la beta-oxidación. Esta no es como tal la beta-oxidación, sino es el transporte de los ácidos grasos hacia la membrana, hacia la mitocondria. Entonces, ¿qué nos dice? Los ácidos grasos de cadena corta y media pueden atravesar la membrana mitocondrial por difusión pasiva, lo que les dije, ¿verdad? Y los ácidos grasos de cadena larga son transportados al interior por un sistema específico. Esta beta-oxidación, para que dé, necesitamos que ingrese el ácido graso adentro. Entonces nos está diciendo que los cortitos ingresan tranquilamente y los que son más largos necesitan un proceso para que pueda ingresar. Ese proceso para esos ácidos grasos grandes es lo que vamos a hablar acá. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tener que el ácido graso, que puede ser, no sé, la papa frita que te has comido anoche, el pollo al Proacer que te has comido anoche, puede ser eso, cualquiera, ¿verdad? Dependiendo de qué cadena sea. Tenemos el ácido graso que se va a añadir a lo que es la coenzima A. A la CoA. Ahí está. CoA, ¿ya? Entonces, ácido graso más CoA va a ser ayudado o gracias a quien se va a unir a una enzima, ¿verdad? Acil-CoA sintentasa de ácido graso, o también llamado tioquinasa. Se unen estas dos y me va a dar resultado como tal al acil-CoA. Esta acil-CoA ya está unido, ¿verdad? Pero les comento que esta CoA de acá no puede ingresar la membrana, no puede atravesar. Por lo tanto, esta CoA se retira y la acil, para ingresar, se va a unir a una proteína que se llama carnitina, ¿ya? Que sería esa de acá. Entonces, al unirse a la carnitina me va a dar lugar a lo que se llama acilcarnitina. ¿Gracias a quién se va a unir? Gracias a quién se va a dar esa unión del acil a la carnitina, a esta enzima llamado carnitina palmiotiltransferasa 1, CPT1. Aquí está. Muy bien, se ha unido, se da la acilcarnitina y esta puede atravesar la membrana. Pero para poder atravesar va a necesitar un translocador, ¿ya? Un translocador. Ahí está. Entonces la acetilcarnitina ingresa por el translocador. Ahí está. ¿Cómo se llama? Translocasa o transportador acilcarnitina. Entonces atraviesa la translocasa, ingresa la acilcarnitina y la acil se suelta y se vuelve otra vuelta acil-CoA. ¿Y qué pasa con la carnitina? Aquí está la carnitina. Esta carnitina, esta acil-CoA
habíamos dicho, entra la acilcarnitina, ¿verdad? RAM, muy bien. La carnitina se separa y la acil-CoA se vuelve a formar. ¿Gracias a quién? A esta enzima llamado CPT2, llamado carnitina palmitiltransferasa 2. ¿Ya? Muy bien, se ha separado la carnitina, está aquí solita. Esta carnitina, ¿qué va a pasar? Se va a volver a salir por el mismo translocador hacia su membrana, hacia su espacio intermembranoso para volver a ser reutilizado. Y listo, nuestro ácido graso ha ingresado a mi matriz mitocondrial para iniciar lo que es la beta oxidación. ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Sí? Chicas. Más o menos. Más o menos. Ya lo voy a repetir, ¿ya? Voy a borrar. Igual acá lo que está escrito acá, chicos, está tal cual en ese orden para que ustedes puedan leerlo y también cuando lo estudien, ¿ya? Para que no se pierda. Este dibujito no me gusta mucho, he tratado de que sea mejor, pero bueno, hemos intentado. Vamos a... Con rojo lo voy a hacer, ya. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que ingrese ácido graso a mi matriz mitocondrial. ¿Cómo va a ingresar? Se va a unir el ácido graso, ahí está, ácido graso, a mi acil-CoA. Al CoA, perdón, más CoA. Gracias a una enzima que se llama sintetasa de ácido graso o también llamado tioquinasa. Entonces estos dos se suman gracias a esta enzima y me va a dar lo que es la acil-CoA. Muy bien, ya hemos unido estas dos. Pero nos dice que la CoA, específicamente este segmentito, no puede atravesar la membrana, por lo tanto se retira y dice que la acil se va a unir a una carnitina. Se llama así, es una molécula llamada carnitina. ¿Gracias a qué enzima? A la CPT1, llamado carnitina palmitiltransferasa, ¿no? Entonces esto va a actuar acá y me va a dar lugar a lo que se llama acilcarnitina. Es decir, la unión del acil, que es el ácido graso, más carnitina, ¿verdad? Ahora sí puede ingresar, ¿no? Ya está listo. ¿Cómo va a ingresar? A través de un translocador. Aquí lo voy a dibujar, ahí está. Es como una compuerta, ¿no? Que está en la membrana interna, por si acaso. Esto se llama translocasa o transportador acetilcarnitina. ¿Dónde está localizado? Dice membrana mitocondrial interna. Está anclado, ¿ya? Esto de acá representa eso, membrana mitocondrial. Este se llama espacio intermembranoso, ¿verdad? Esta es membrana interna y la membrana externa tendría que estar aquí afuera. Muy bien, aquí está la translocasa y esta acilcarnitina va a poder ingresar por este translocasa y muy bien, y ingresa. ¿Qué va a suceder con esta acilcarnitasa? La acil se separa de la carnitina gracias a una enzima que se llama la CPT2. Entonces, aquí está la acil y aquí va a estar la carnitina. Se separa. Esto gracias a esta enzima. Por lo tanto, esta acil vuelve a ser lo que se llama acil-CoA, que es la forma inicial para dar la beta oxidación. Acil-CoA. ¿Y qué sucede con la carnitina que lo ha botado acá? Aquí está la carnitina, fíjense, está ahí solita. Pues se vuelve, regresa por el mismo translocador hacia el espacio intermembranoso para poder ser reutilizada. Y listo, tenemos nuestro acil-CoA y esto va a iniciar lo que es la beta oxidación, es decir, el catabolismo de los ácidos grasos. Estamos procesando lo que se han comido anoche. ¿Ahora sí? ¿O hay alguna duda más? Yo digo que es más para memorizar, pero ya un poco más. Un poquito más, ya. Sí o sí necesito que lean acá. La idea es por lo menos que se ubiquen, ¿ya?
Aquí está igual descrito todo esto. El dibujito les va a ayudar igual también a tener una idea mejor si ustedes lo dibujan. Ya, yo esto lo dibujo en el pizarrón, pero como un poco difícil acá es medio complicado, pero ustedes dibujan en su cuaderno, ¿no? Paso 1, paso 2, esto que me decían. De aquí lo que les recomiendo y pienso que pueden sacar preguntas es lo siguiente: ¿dónde están ubicadas las enzimas? Por ejemplo, la sintetasa de ácido graso tioquinasa, que dice membrana mitocondrial externa. La CPT1, ¿dónde está? Mi membrana mitocondrial externa. La translocasa, ¿dónde está? Interna. La CPT2, la carnitina palmatil transferasa 2, membrana interna. Y, ¿qué más? Eso nada más. Esas enzimas quiero que sepan dónde están ubicadas. Pueden meter preguntas de ahí está para sacar muchas preguntas de acá. ¿Ya? Entonces, aquí está resumidito, paso 1, paso 2, son 5 pasos. Y ahí, como les digo, les recomiendo hacerse un dibujito para iniciar esto. ¿Ya? Muy bien, todo este proceso, ¿para qué? Para que esta CIL-CoA iniciemos la beta oxidación. El siguiente paso, la beta oxidación. Aquí está la CIL-CoA. Fíjense, lo bonito que en su libro nos dice que no nos detalla los procesos, simplemente nos dice que cuando los ácidos grasos son oxidados en una serie de 4 reacciones. Aquí está, 1, 2, 3, 4. Entonces la CIL-CoA ingresa, se da diferentes reacciones. Y aquí generamos, fíjense, FADH, NADH, ¿verdad? Que eso también se va a utilizar para poder generar ATP, ¿ya? Entonces nos dice, cada ciclo de esto me va a generar una acetil-CoA, una FADH2, una NADH, junto a una acil-CoA con 2 átomos de carbono menos, ¿no? Ese es el resultado que nos da. Ahora, ¿yo para qué quería esta beta-oxidación? ¿Se acuerdan? La acetil-CoA. Esta acetil-CoA que me da al final de todas estas reacciones lo vamos a utilizar en el ciclo de Krebs. ¿Ya? Entonces esto de acá está facilito, chicos. Simplemente tienen que saber cómo inicia, sufre 4 reacciones, cuáles son mis productos y uno de ellos, que es la acetil-CoA, lo vamos a utilizar para mi famoso ciclo de Krebs. Ahí está. El ciclo de Krebs. Vamos ahora sí. Hasta ahí estamos viendo, chicos, no hay dudas, no hay preguntas, no se me están perdiendo. Paso 1, paso 2. Sí, todo bien. Muy bien, vámonos ahora al ciclo de Krebs. No está difícil, chicos. ¿Dónde está esa acetil-CoA? Aquí. ¿Dónde va a iniciar todo este ciclo de Krebs? En lo que se llama oxalacetato. Aquí vamos a necesitar a la acetil-CoA para poder generar, hacer la reacción y obviamente utilizar aquí la enzima citrato sintasa y generar la citrato. Entonces, esta acetil-CoA habíamos dicho que de dónde viene, uno, de la beta-oxidación, que es lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Pero también viene de la glucólisis. Eso no lo hemos hablado detallado, pero de acá quiero que me memoricen su enzima. Dice que la glucólisis mediante la descarboxilación oxidativa del piruvato catalizada por el complejo piruvato deshidrogenasa. Entonces, esta glucólisis en su resultado final, gracias a la piruvato deshidrogenasa, me va a dar esta acetil-CoA. ¿De dónde también me va a generar esta acetil-CoA? Del catabolismo de los aminoácidos. Entonces, esto de acá, chicos, de memoria, las enzimas. ¿Quién me va a generar piruvato deshidrogenasa? De la glucólisis, ¿ya? Muy bien, tenemos mi acetil-CoA. Se va a dar su reacción y gracias a la citrato sintasa me va a dar lugar a lo que se llama citrato. La citrato se convierte en isocitrato gracias a la cotinasa y la isocitrato se convierte en alfa-cetoglutarato a la isocitrato deshidrogenasa. Aquí se va a ver una reacción de NAD a NADH, ¿ya? Aquí tenemos mi primer NADH, fíjense. La alfa-cetoglutarato se convierte en succinil-CoA gracias al acetoglutarato deshidrogenasa. ¿Gracias a quién? O gracias a una reacción, ¿cómo se llama? NADH a NADH. Aquí hay otra NADH. La succinil-CoA se convierte en succinato gracias a la succinil-coenzima CoA sintetasa. Y aquí vamos a tener otra reacción, pero es diferente. GTP de GDP a GTP. Vamos a tener GTP, ¿verdad? La succinato se convierte en fumarato gracias a la succinato deshidrogenasa. ¿Qué era este? ¿Qué número de complejo es la succinato deshidrogenasa, chicos? Hablando de la cadena respiratoria.
La 1, la 2, la 3, la 4, ¿cuál era? El dibujo. Nada. Si ahorita lo he explicado. ¿El 3? ¿Y aquí qué? Número 4. No. ¿Cómo que número 4? ¿El 1? No, me están adivinando aquí. ¿Cómo que 1? Mm, ¿Cuál es? ¿El 3? No. ¿Cuál es? No es una bomba de protón, no cambia o no genera protones. ¿Cuál es? Chicos, rápido, vamos a perder tiempo, si no. Ya han dicho 1, ya han dicho 3, ya han dicho 4, entonces ¿cuál sobra? El 2. Exacto, pues aquí está. Si les he dicho, esta 2 es la succinato deshidrogenasa. Y les he dicho, esta es parte del ciclo de Krebs, por eso he puesto un puntito acá. Y les he dicho, esta de acá tendría que estar arriba, pero para que me entiendan lo dibujé aquí abajo. Me va a generar FADH. Entonces, fíjense, está succinato deshidrogenasa. Se da una reacción y aquí que genera FADH2. Esto es lo que yo necesito para ese complejo, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí está, no se van a olvidar. Muy bien, la succinato se convierte en fumarato gracias a la succinato deshidrogenasa. La fumarato se convierte en malato gracias a la fumarasa y la malato se convierte otra vuelta en oxalacetato gracias a la malato deshidrogenasa y aquí vamos a generar otra NADH. Y listo, el ciclo se vuelve a repetir. Fácil, ¿verdad, chicos? No está difícil. Solamente tienen que seguir este dibujito y tranquilamente lo hacen, ¿ya? De acá lo que quiero que se acuerden es esto, la succinato deshidrogenasa, ¿qué complejo es? La número 2, me va a regenerar FADH y esa FADH me permite el ingreso de electrones y eso es lo que me va a ayudar. Por eso se dice que este complejo número 2 no es una bomba de protones, por eso aquí no hay rojo, ¿verdad? No hay ningún rojo, porque no es. ¿Cuáles son bombas de protones? 1, 2, 3. La 1, la 3 y la 4, ¿verdad? Lo que está en rojo. Ya, chicos, no se van a olvidar de eso. Muy bien. Entonces, el ciclo de Krebs es un complejo obligadamente aeróbico, ¿ya? Nos dice, bueno, les había comentado que una de las funciones de este es generar FADH y NADH para la respiración, para la fosforilación, pero también nos menciona que estas se van a utilizar en otros procesos, como por ejemplo el oxalacetato y el alfa-cetoglutarato. Aquí está, el oxalacetato y el alfa-cetoglutarato sirven para la síntesis de aminoácidos. El citrato sirve para síntesis de ácidos grasos y esteroides y el succinato sirve para ¿qué? Síntesis de porfirinas, ¿verdad? Entonces ahí nos dice las otras funciones que también sirven los resultados o los productos de este ciclo de Krebs. Entonces, como han visto,
Este ciclo de Krebs también recibe nuevos componentes, ¿no?, que se incorporan. Este proceso o esta reacción se llama reacciones anapleróticas, ¿no? Las reacciones que proporcionan estos componentes, se llama reacciones anapleróticas, como por ejemplo el acetil-CoA viene de afuera, ¿verdad? No es parte del ciclo de Krebs, sino es parte de otros procesos, se añade y va a ayudar a dar una reacción, eso se llama reacción anaplerótica, ¿ya? Muy bien. Y bueno, acá también vamos a tener puntos de control, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que como en la kermés, ¿no? O sea, necesitamos un orden, para eso necesitamos alguien que controle. Aquí también vamos a necesitar alguien que controle, ¿para qué? Para que garantice la direccionalidad, ¿no? O sea, que vayan en el mismo sentido. No pueden estar acá y volverse y regresar, no, o sea, tiene que darse el ciclo completo. Listo, vámonos ahora sí a la fosforilación oxidativa, que ya lo hemos hablado, simplemente vamos a ir detallando algunas cositas, ¿ya? Ahí está el complejo 1, 2, 3, 4. Como les había comentado, la fosforilación oxidativa me va a generar 26 ATPs de las 36 moléculas producidas. Esta va a ayudar a bombear protones. ¿Para qué? Para generar una fuerza protón motriz, ¿no? O sea, para que el protón vaya al espacio intermembranoso y me dé esa fuerza. ¿Cuáles son la cadena de transporte electrónico, la cadena respiratoria, lo que ya hablamos? La 1, ¿qué era la 1? Complejo NAD deshidrogenasa. La 2, succinato deshidrogenasa. Lo que dice acá, lea. Transfiere los electrones directamente al complejo 3, este de acá directamente acá dice. No bombea protones, repito, el 2 no bombea protones, ¿ya? Cuidado que se estén equivocando en su examen. La citocromo C reductasa es el complejo número 3 y la citocromo C oxidasa es la complejo número 4, ¿no? Dándome lugar a los 4 complejos. Sin embargo, solamente 3 son bombas de protones. ¿Qué dice aquí, chicos? 3 bombas de protones. ¿Cuáles son, Josué? ¿Cuáles son las bombas de protones? La 1, 3 y la 4. Exacto, 1, 3 y 4. La 2 no, ¿verdad? Muy bien. Y lo que había comentado, que vamos a tener moléculas transportadoras, esas moléculas móviles, ¿no? Una, ¿cuál era? La coenzima Q, o también llamado ubiquinona, que actúa entre la NAT, entre esta, la complejo 1 y la complejo 3. Es la que está aquí, la rosadita, ¿verdad? Esta. ¿Por qué se llama ubiquinona? Porque aquí vamos a encontrar una reacción de esta, ¿no? De esta coenzima. Ahí está la reacción, que simplemente es la adición y el retiro de protones y electrones, ¿ya? Y el otro que es móvil es la citocromo C. En este dibujito no está, pero tendría que estar más o menos por acá, ¿verdad? La citocromo C. Esta es una pequeña proteína, hidrófila. Va a tener grupos de hierro que se oxida o que se reducen, y como dice acá, va a permitir el traspaso desde el complejo 3 al complejo 4. Ahí les está diciendo de dónde a dónde va. Si ustedes se entienden el dibujito, por ende las respuestas o las preguntas de esta sección las van a saber, ¿verdad? Muy bien. Listo, vamos a ir hablando complejo por complejo, uno por uno. El complejo número 1, el complejo de la NAD deshidrogenasa. En este complejo vamos a tener diferentes factores moléculas, entre esas tenemos la FMN, los centros sulfoférricos, ahí está, y obviamente binucleares y tretanucleares, ¿no? Dependiendo de su cantidad. ¿Qué sucede? Los electrones que va a ingresar, ustedes se acuerdan que aquí es la NADH, ¿verdad? Aquí está la NADH, perdón. Va a ser el paso de electrones. ¿A quién? A la FMN. La FMN a todo este complejo de hierro, y del hierro Z100 va a ir a la coenzima Q, o también llamado ubiquinona, ¿no? Y ya saben, ayuda a pasar los electrones y a la misma vez bombea 4 son, ¿no? 4 protones. Muy bien. Y listo, nada más eso nos dice en esta parte, chicos. Vámonos al complejo número 2, succinato deshidrogenasa, complejo número 2. ¿Qué era la succinato, Daniela?
complejo número 2. Ajá, es el complejo número 2. ¿Es una bomba de protones? No, esa es la que no va a bombear Esa no va a bombear. Sí. Exacto. Es una enzima. ¿Y también es parte de qué ciclo? Al aceto, no. El succinato de deshidrogenasa también va a ser parte de un ciclo. ¿De qué ciclo? Oxalosuccinato, no. ¿Cómo se llama ese ciclo? En general, no detallado. Al ciclo de Krebs. Exacto, va a ser parte del ciclo de Krebs. Va a ayudar a convertirse, ¿verdad? La succinil en fumarato, si no me equivoco. Aquí está. Ay, perdón, succinato en fumarato. Aquí está, succinato en fumarato, ¿verdad? Y ahí va a dar una reacción generando la FADH. Listo, ese es la complejo 2. Y es lo que nos dice acá, ahí está, fíjense. O sea, succinato, ahí está, me va a dar la FAT y esa FAT va a venir desde acá los electrones, desde la FAT van a venir los electrones, van a ingresar igual a su grupo de hierro que también tiene y del hierro lo va a pasar a la coenzima Q, ¿no? ¿Se acuerdan que los dos son los que transfieren su electrón a la coenzima Q para que esta coenzima Q, o también llamado ubiquinona, lo transporte al complejo número 3, ¿verdad? Estamos bien hasta ahí, ¿no, chicos? Muy bien, vámonos a la citocromo C reductasa complejo número 3. Aquí vamos a encontrar lo que se llama el ciclo Q, ¿ya? Lo van a leer más detallado, pero espero que no les metan preguntas de acá, no creo, pero igual léanlo. Ya es un poquito complejo, aquí nos habla del ciclo Q. Nos menciona que va a haber grupos de coenzima, va a haber grupos de hierro, etcétera, ¿no? Fíjense acá. Lo que pasa acá es que los electrones van a pasar de un lado a otro, van a llegar al grupo de hierro y del grupo de hierro van a ir a la citocromo C. ¿Quién era la citocromo C, chicos? La número 3. ¿La qué? La número 3, reductasa. No. Solo citocromo C, por si acaso. No es citocromo C oxidasas, reductas, no. Citocromo C, solito. ¿Qué es? Fíjense, aquí le estoy dibujando una bolita allá afuera. Ahí está el dibujito. ¿Dónde está ese citocromo C? ¿Qué es? Molécula transportadora, móvil, está en medio. Lo que me está diciendo que este complejo número 3 deja sus electrones a la citocromo C y esta citocromo C va a traspasar los electrones al complejo número 4, ¿ya? A eso se está refiriendo acá. ¿Ya? Entonces, como les decía, acá se va a dar diferentes reacciones, entonces se va a destacar estos grupos de hierro y los la C1 y la CB, el citocromo C1, CB, que son estas de acá. En otras palabras, los electrones se pasan de uno a otro, de uno a otro, y al final lo van a dejar los electrones a la citocromo C, que es esa molécula móvil. Pues en esa reacción que traspasa los electrones, ¿qué va a pasar? Van a ingresar protones. ¿Cuántos? 4 protones, ¿verdad? Es lo que ya hemos visto. Muy bien. Y por último, esa citocromo C va a transferir los electrones ¿a quién? Al complejo número 4. El complejo número 4 dice que está formado por 13 subunidades con una masa total de 200 kilodalton. Y les comento que este complejo va a tener 3 subunidades. Me lo voy a ampliar. 1, 2, 3. 3 unidades. Es el complejo número 4. ¿Qué pasa acá? ¿Se acuerdan de la citocromo C? Aquí está, ¿no? Ahí está. Le está dando sus 4 electrones. Ingresa a la subunidad 2. En la subunidad 2 va a tener un grupo de cobre. Entonces lo va a pasar. Va a hacer su reacción. Luego llega a la subunidad 1. Aquí vamos a encontrar el centro pi nuclear. Va a haber igual un grupo hemo. Hacen su respectiva reacción. Y me va a dar una reacción
que gracias al oxígeno que va a ingresar acá, se va a añadir a los electrones, ¿se acuerdan? Oxígeno más electrones más protones me va a dar como resultado final 2 moléculas de agua. Y en ese proceso que se está dando, los protones, 4 protones, van a ingresar al espacio intermembranoso, ¿verdad? Entonces, esta molécula de agua era gracias a ¿quién? 2 electrones más 4 protones, 2 moléculas de agua. Total serían 4 electrones más 4 protones, ¿verdad? Muy bien. Pero antes de que se convierta en agua, chicos, les mencionaba más adelante que era un peróxido. Y como no podemos dejarlo como peróxido, necesitamos que se convierta en agua. Y pues aquí es donde se da esa reacción, ¿no? Complejo número 4. Eso es todo lo que les explica acá, lo que les he mencionado, ¿ya? Entonces aquí les dice lo que les he mencionado igual. El espacio intermembrana es más ácido que la matriz y que la cara externa de la membrana interna posee más carga positiva, mientras que la cara interna es más negativa, gradiente de carga y de protones. ¿Cierto? Ahí está. Todo lo que les he mencionado acá. Ahí está, ¿no? Y lo que les dije. El complejo número 4 va a añadir sus electrones al agua, me va a dar un peróxido, no se puede quedar así, añadimos 2 electrones más 4 protones y me da 2 moléculas de agua, ¿verdad? Y eso me va a dar lo que les dije, la cara externa de mi membrana interna es positivo y la cara interna de mi membrana interna es negativo. Aquí igual está escrito, chicos. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Todo bien? Ya, muy bien. Ven que bueno, yo lo veo más fácil, ¿no? O sea, se vuelve más fácil ya después de resumirlo todo, ¿no? Por eso estamos aquí solamente de estos numeritos, detalles, ustedes ya lo van a ir memorizando. Luego tenemos el complejo número 5, lo que se acuerdan, la ATP sintasa, ¿verdad? Dice que va a estar formado por 2 grandes dominios, la F1 y la F2. Aquí está F0, perdón, y F1, ¿no? Vamos a tener aquí los diferentes complejos. ¿Qué es lo que aquí me interesa? La rotación que existe. Ahí está, les menciona todas las unidades, pero se resume en este dibujito. Dice que la rotación de la subunidad gamma, que es esta de acá, localizada en el centro del hexámero, provoca cambios de conformación ¿en qué? En la subunidad beta, que facilita la conversión del ADP en ATP, además de la liberación del ATP sintetizado. Entonces, esta reacción o esta conversión de ADP a ATP, ¿dónde se da? En la subunidad beta. ¿Gracias a qué rotación? A mi subunidad gamma. Eso no se van a olvidar, ¿ya? Y como les había comentado que esta ADP necesita venir de algún lado. ¿De dónde? Gracias a quien ingresa a la ATP-ADP translocasa, que dice que ayuda, realiza el transporte de nucleótidos de manera acoplada, dice. Exporta ATP de la matriz hacia afuera y va a importar ADP al espacio intermembrana, desde el espacio intermembrana, y el ATP puede fluir hacia el citosol por los poros de porina de la membrana mitocondrial externa, ¿no? O sea, va a salir hacia afuera, como les había comentado, y ese es el que nos va a ayudar, ¿verdad? Nos va a ayudar a que el ATP pueda salir afuera y ser utilizada, ¿no? Lo que les mencioné acá, en la parte final. Esto de acá, ¿no? El ATP sintasa, la translocasa, el ATP-ADP translocasa, ¿no? Sale ATP, ingresa ATP y fósforo. Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Se ha trancado todo esto. Y ahora sí. Preguntas, chicos, ¿está ahí? ¿Todo bien? ¿Estamos todos? ¿Siguen? A ver, voy a fijar si están todos. Ahí está Daniela. ¿Qué está pasando con esta mi computadora? ¿Qué está fallando? Sí, ahí está. Muy bien, chicos.
Me está haciendo renegar este mouse. Ya, ahí está Daniela. Jocelyn. Muy bien, listo chicos. Vamos ahora sí a la segunda parte. Esa es la parte más pesada de este tema, les comentaré. Pero después ya no está tan difícil. Vamos. Hablemos ahora de las especies reactivas de oxígeno y defensa antioxidante mitocondrial. En otras palabras, los radicales libres y los antioxidantes, ¿no? Ya les había adelantado que los radicales libres son componentes malos que dañan a la célula, no son buenos. Entonces, ¿de dónde va a salir? Se dice que acá en la mitocondria es donde vamos a encontrar una gran cantidad de generar radicales libres, ¿no? Pero obviamente necesitamos a alguien que contrarreste esto, si no, pues ya estaríamos chao, ¿verdad? Ahí vienen los antioxidantes. Los antioxidantes son como defensas, ¿ya? ¿Qué dice acá? Nos dice el oxígeno como tal, el propio oxígeno, dice que permite la generación de formas parcialmente reducidas que pueden resultar peligrosas para la célula, conocidas como radicales libres de oxígeno. Entonces, el oxígeno es uno de los principales componentes para formar radicales libres, como por ejemplo el anión superóxido, lo que hemos visto hace rato, el peróxido de hidrógeno. Luego tenemos el oxidrilo, este es uno de los peores, el oxidrilo. Entonces, esos van a ser radicales libres que van a convertir, que va a ser gracias al oxígeno, ¿no? Aquí fíjense, aquí tenemos oxígeno más electrón, se convierte en peróxido, más oxidrilo, que es gracias a los grupos hierro y fosfato, grupo hierro y cobre, se convierte en oxidrilo, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde inicia? Del oxígeno. Entonces, el oxígeno es un componente principal para los radicales libres. Dice, se producen con mayor cantidad los radicales libres a partir de la semiquinona generada durante la reducción de la ubiquinona por los complejos 1 y 2. Esta semiquinona puede transferir un electrón al oxígeno para formar un superóxido. ¿Dónde dice que se genera? Complejos 2, 1 y 2, durante la reducción de la ubiquinona por los complejos 1 y 2. ¿Ya? Eso igual puede ser pregunta de examen. Entonces, efectos nocivos. Dice, en las membranas podemos encontrar peroxidación lipídica, es decir, se forman peróxidos de lípidos y van a alterar la membrana de mi célula. Luego, las proteínas que podemos ver, ataques a aminoácidos, se va a empezar a fragmentar, a agregar las proteínas. ¿Qué puede suceder en el ADN nuclear? Los radicales oxidrilos pueden romper las cadenas, pueden mutarlo. ¿Y qué dice acá? El ADN mitocondrial es más susceptible a estos radicales libres. ¿Por qué? Porque está ahí cerca, ¿verdad? Como dice aquí, por su proximidad al ROS, a los radicales libres. Y también, ¿por qué? Porque no tiene histonas y tampoco tiene una maquinaria de reparación, ¿ya? Y pues obviamente, como les había dicho, necesitamos a alguien que nos defienda. Las enzimas. ¿Quiénes van a ser? Superóxido dismutasa, las isoenzimas mitocondrial citosólica, las catalasas, esto lo vamos a volver a ver en peroximas, el glutatión peroxidasa. Todas estas van a ayudar, son enzimas que van a ayudar al proceso de defensa de que ese radical pues se convierta en algo bueno, ¿verdad? En algo bueno. Como por ejemplo acá, esto es un peróxido, miren, fíjense, gracias a las catalasas se separa y se convierte en oxígeno y agua. Y el oxígeno y el agua pues no son malos, ¿verdad? Son buenos, ¿verdad? A eso se refiere con sistemas de defensa. Vamos a tener patologías relacionadas con la mitocondria. En esto ya habíamos hablado al inicio, ¿se acuerdan de la homoplasmia y la heteroplasmia, ¿no? ¿Qué nos decían? Que en una misma célula se pueden encontrar mutaciones de algunas mitocondrias y de algunas no, que estén normales. Eso se llama heteroplasmia. En cambio, homoplasmia es de lo mismo, que todas estén mutadas o que todas estén normales. ¿Ya? Eso se refiere con esto. Entonces, sabemos que las mitocondrias, sus complejos específicamente, son sintetizadas
ya sea por el ADN mitocondrial o por el ADN nuclear. Entonces, dependiendo de dónde sea la mutación, vamos a tener la clasificación de enfermedades, ¿no? La primera, que es producida mutaciones presentes en el ADN mitocondrial, que son las puntuales y de lesiones. Aquí que vamos a encontrar la neuropatía óptica hereditaria de Leber, la epilepsia mioclónica con fibras rojas, ahí está, estas fibras rojas, el síndrome, la MELA, síndrome de encefalomiopatía mitocondrial con acidosis láctica. Entonces ahí tenemos las diferentes patologías. Hablando de la alteración del ADN nuclear, tenemos la hepatopatía infantil mortal, la miopatía congénita, la miopatía infantil, y todas estas son herencia mendeliana autosómica recesiva. Esto puede ser pregunta de examen. Las alteraciones del ADN nuclear son herencia mendeliana autosómica recesiva. Y por último tenemos otra enfermedad que es el síndrome de Leigh, ¿no? Esta es una afectación en la actividad respiratoria mitocondrial, puede producir encefalopatía necrosante con profundas alteraciones neurológicas respiratorias, ¿no? Como se ve este niño. Nos comenta que puede ser útil la administración de algunos medicamentos para poder tal vez controlar las enfermedades. No está tan verificada, pero dice que sí puede ayudar a retrasar o prevenir la progresión de la enfermedad. ¿Cuáles? Complejo B, la coenzima Q, la L-carnitina, los antioxidantes. Los antioxidantes, por si acaso, chicos, son vitaminas, la vitamina E, la vitamina C, el ácido lipoico, etcétera, ¿no? No sé si alguna vez han visto algún famoso ahí que habla de su vitamina C, chicos, estoy tomando vitamina C que ayuda al no envejecimiento, ¿no? Y los influencers. Sí, al final sí. ¿Por qué? Porque el envejecimiento, chicos, es resultado o es el daño de los radicales libres que se genera. Y obviamente si hay un mal estilo de vida o algunos efectos, puede desencadenar más radicales libres y llevar a ese daño de las células y envejecer más rápido, ¿no? Y para eso que necesitamos antioxidantes. ¿Qué son antioxidantes? Vitaminas, ¿no? Y la vitamina E, la vitamina C, todo lo que se menciona acá. Entonces, tomar vitamina C es bueno. Muy bien, con eso hemos terminado mitocondrias, chicos. ¿Dudas de mitocondrias? ¿Preguntas? ¿Están ahí todavía despiertos? Sí, no. Sí, muy bien. Dense una estiradita. Párense un rato si quieren. Vamos a ya terminar. Pero si solo lo vamos a hacer rápido, esto flash. No está tan difícil, es muy puntual. Y con eso perdón, mi dislexia. Con eso terminamos hoy día. Mañana van a dar su examen de mitocondrias. Ya con la doctora Magali directamente le voy a pasar el examen. Ella les va a hacer dar. Van a pasar citoesqueleto y dan también su examen de citoesqueleto. ¿Ya? Estudian citoesqueleto, chicos. Lo va a hacer lo más puntual posible. Vamos a tratar de terminar rápido para que tengan tiempo para estudiar morfo. ¿Ya? Y mañana en la noche nos vemos para repasar. Para eso necesito que ustedes lean. Vamos a revisar el núcleo 1, núcleo parte 2, las preguntas, ¿no? De orgánulos, de este examen que han dado síntesis de proteínas. Y si nos da tiempo, mitocondrias más, ¿no? Las preguntitas de mitocondrias. Vamos a estar viendo eso, ¿ya? Muy bien, terminemos entonces, chicos, y luego vayan a descansar un rato y luego a estudiar. Vamos, peroxisomas. Los peroxisomas son tipo lisosomas, en otras personas más o menos que se parecen. Estas van a estar delimitadas por membrana lipídica, van a contener proteínas solubles, ¿no? Aquí nos pone los datos, medidas, eso se los dejo para ustedes. ¿Dónde vamos a encontrar peroxisomas? En el hígado, en los riñones, en los pulmones, ¿ya? En acá vamos a tener una enzima principal que es la catalasa. ¿Se acuerdan de la catalasa? ¿Qué era una catalasa? Ahorita hemos visto. ¿Qué era? Es un marcador de peroxisomas. ¿Una qué? ¿Qué es? Sí, es un marcador de peroxisomas. Un marcador peroxisomas, ya, o sea, aparte de eso, ¿qué dice? Es un sistema de defensa enzimático para radicales libres, ¿verdad? Entonces, vamos, ¿dónde está?
Entonces, su enzima principal del peroxisoma va a ser una catalasa. Marcador universal está bien también, pero recuerden que también es una enzima que nos va a ayudar a defendernos de los radicales libres, ¿ya? Listo. Participación en el metabolismo oxidativo. ¿Qué hemos dicho? Esta que va a oxidar ácidos grasos de cadena muy larga. ¿Qué dice muy larga? Cuidado que se confunda con cortas, medianas, no, muy largas. Estas me van a generar radicales libres, el peróxido de hidrógeno. Por eso necesitamos la catalasa, para que este peróxido de hidrógeno no se quede como peróxido, sino se cambie y se haga una reacción y se convierte en agua y oxígeno, porque si se quedaría como peróxido, eso me daña la célula y me puede dañar como tal a la persona, ¿no? Entonces, para eso sirve la catalasa, que dice contribuye a la detoxificación y están asociados a gotas de grasa para procesar lípidos. Cobra sentido porque ¿qué va a hacer? Va a atraer a todos los ácidos grasos largos, ¿verdad? Los va a procesar como tal. ¿Cuáles son sus funciones? Participa en ¿qué? Catabolismo, oxidación de ácidos grasos de la cadena larga. ¿Qué me va a sintetizar? Plasmalógeno, síntesis de ácidos biliares y también participa en la detoxificación lípida. A ver si se acuerdan. Ninel, ¿qué es catabolismo? Cuando conviertes a un complejo grande en algo más pequeño, Exacto. en algo más simple. De algo complejo a algo más simple, degradar de algo complejo a algo más simple. ¿Por qué creen que dice oxidación de ácidos grasos? Porque dice que entra la grasa y lo va a empezar a degradar. ¿Por qué dice anabolismo? Porque va a sintetizar. Entonces, ¿qué sintetiza? Plasmalógenos y ácidos biliares. ¿Qué son los ácidos biliares? Lo que está en el hígado, la bilis, ¿ya? Eso se refiere. Y por último, la detoxificación lipídica, ¿ya? Listo, entonces son sus funciones generales de mi peroxisoma, no se van a olvidar, ¿ya? Catabolismo, anabolismo. Ahora, las proteínas que vamos a encontrar acá en el peroxisoma, en este caso no tiene material genético, el único que tiene es el núcleo y obviamente la mitocondria. El peroxisoma no tiene, va a tener más de 50 proteínas dentro de esta y todas estas, como dice, van a estar codificadas en el núcleo, traducidas en el retículo endoplasmático e importadas aquí a mi peroxisoma, ¿verdad? ¿Dónde se sintetizan las proteínas, Daniela? ¿Dónde se sintetizaban las proteínas? Creo que se salió. Ah, ya, Ninel, entonces tú. En los ribosomas. Ya, los ribosomas, ¿en qué retículo? El endoplasmático. ¿Cuál? Hay dos. ¿El liso o el rugoso? Rugoso. Exacto, rugoso. R de proteínas. Proteínas R. Mi memotécnico, yo para que nunca me olvide. R de proteínas, L de lípidos. ¿Ya? Muy bien, entonces las proteínas que van a formar parte del peroxisoma van a ser traducidas en el retículo endoplasmático y luego importadas, ¿no? Esto ya hemos hablado en parte de órganos, los aparatos de Golgi. ¿Qué dice? Transporte de las proteínas al peroxisoma. En este caso, las proteínas que van a llegar al peroxisoma van a tener una secuencia señal, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que toda proteína para irse a diferentes lugares necesita una señalización? Una de ellas es la secuencia señal. Esta va a estar en la parte terminal, en la C-terminal, ¿no? Van a ser reconocidas y van a ser transportadas directamente al
peroxisoma, ¿ya? En este caso, hay una diferencia respecto a lo que siempre hemos hablado. Dice que estas proteínas, cuando son transportadas al peroxisoma, van a ser transportadas de forma plegada, es decir, que no es necesario desplegarlo y plegarlo de nuevo. Ustedes se acuerdan cuando hablábamos de mitocondrias, para que la proteína ingrese a su mitocondria tenía que ser desplegada y luego plegada nuevamente. Acá no, acá nos dice que puede moverse directamente plegada y puede ser transportarse de esa forma con ayuda del ATP, ¿ya? Muy bien, vamos a hablar un poco de intercambios de metabolitos. Dice que pueden ser libres cuando hablamos de pequeñas moléculas y van a ser con ayuda de transportadores cuando hablamos de nucleótidos como la adenina, la guanina, etc. Y también cuáles, los ácidos grasos unidos a la CoA. Pero acá no se va a conocer transportadores para la NAT ni la NADH, ¿ya? Entonces aquí cuando habla de transporte va a transportar los nucleótidos. Hablamos un poquito de la beta-oxidación, ¿no? ¿Se acuerdan de la beta-oxidación que hemos hablado hace rato que se da en la mitocondria? Bueno, aquí va a pasar esa beta-oxidación, pero hablando de las cadenas muy largas, ¿no? Dice, no completan la degradación porque carecen de ¿qué? Cadena de transporte eléctrico y ciclo de Krebs. Entonces, los productos que se va a generar de esta beta-oxidazol va a ser la acetil-CoA, la propionil-CoA, la acil-CoA de cadena media. Y sí o sí necesitan ir a la mitocondria para que se haga su oxidación final. ¿Ya? Entonces, repito, la beta-oxidación de las cadenas muy largas se da en la peroxisoma. Sin embargo, por falta de algunos componentes no se completa acá. ¿Dónde se va a completar? En el mitocondria. Pero antes de pasarse a la mitocondria necesitamos degradarlo, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos productos degradados? La acetil-CoA, la propionil-CoA, la acil-CoA de cadena media y recién se va a la mitocondria para poder ser oxidado, ¿ya? Aquí vamos a tener algunos sustratos exclusivos del peroxisoma que solamente aquí se puede procesar, no se procesa en otro lugar, solamente acá. ¿Cuáles son? Ácidos grasos dicarboxílicos de cadena larga, los leucotrienos, las prostaglandinas, precursores de ácidos biliares, ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados específicos. Esto de acá, chicos, de memoria. ¿Por qué? Leucotrienos, prostaglandinas son dos componentes muy importantes en la cadena de la inflamación y el dolor. Entonces, al ser un esquema muy importante que lo van a aprender ya en años superiores, les van a preguntar. Ya muy probable es que les pregunten, por eso les repito. Cuando lleguen a esta parte, se lo van a memorizar. ¿Cuáles son los sustratos exclusivos del peroxisoma? Que solo se oxidan acá. ¿Cuántos son? 5. Ácidos grasos de cadena larga, muy larga, leucotrienos, prostaglandinas, precursores de ácidos biliares y ácidos grasos monoinsaturados y poliinsaturados específicos. ¿Ya? Eso se van a acordar. Muy bien. Listo. Vámonos ahora a la parte del anabolismo. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los peroxisomas sintetizan plasmalógenos? Aquí están. Vamos a hablar un poquito de eso. ¿Dónde van a ser abundantes estos? Tejido, cardiovascular, nervioso e inmunitario. Sus funciones, que dice proteger, ayuda a proteger a radicales libres, va a ayudar a modular las membranas y va a participar en la señalización celular. ¿Cómo se va a iniciar su síntesis? ¿No? Aquí vamos a tener 4 procesos. Aquí está. La DAF se va a unir a la acil-CoA dando la esterilificación en C1, aquí utilizando ¿qué enzima? La DAF acetiltransferasa, ¿no? Donde va a estar en la membrana peroximal, perdón. Luego la sustitución del acilo por un alcohol de cadena larga, gracias a ¿quién? A la alquil DAF sintasa. Luego se reduce esta acil-alquil DAF reductasa. Y luego dice el resto de la síntesis continúa ¿dónde? En el retículo endoplásmico. Entonces ahí vamos a ver esa síntesis de los plasmalógenos, ¿ya? Muy bien.
Aquí estamos hablando ya un poquito de la beta-oxidación, sus características, ¿no? Aquí ya hemos dicho, ¿no? ¿Cuáles se oxidan? Los ácidos grasos largos, ¿verdad? Y habíamos dicho que estas pueden generar radicales libres, ¿no? Ahí está, radicales libres, sin embargo, vamos a convertirlo en agua para que no sea dañino para la célula. ¿Y qué dice? La energía se libera como calor, contribuye a la termogénesis. Esta es lógica también, chicos. ¿Por qué creen que las personas gorditas no sufren de frío o les cuesta tener frío, o sea, son bien calurositos? Por la grasa. Y aquí ya nos dice, la energía se libera como calor, contribuyendo a la termogénesis, ¿verdad? Como les había comentado, aquí en el peroxisoma vamos a encontrar producción de radicales libres, el estrés oxidativo. Dice, genera 35% del peróxido hepático, 20% del consumo de oxígeno y riesgo de formación de ROS, de oxidrilo y de peróxido también. Sin embargo, tenemos los antioxidantes que van a contribuir. Las catalasas, principalmente el glutatión peroxidasa, superóxido dismutasa y la peroricizedoxina. Entonces, para que no exista ese estrés oxidativo, tiene que haber un equilibrio, chicos, entre los antioxidantes y la ROS. No podemos tener más ROS que antioxidantes. Por eso es que tenemos un sistema de antioxidantes. Si nosotros no tenemos este sistema de antioxidantes, todo va a ser radical libre y va a dañar la célula y va a inducir el envejecimiento prematuro, pues, ¿no? Por eso necesitamos antioxidantes. Y muchas veces, estos antioxidantes tenemos, ¿no? Como parte de nuestro cuerpo, pero a veces también necesitamos implementar. Ahí está la función de la catalasa, lo que les he dicho. ¿Qué es la catalasa? Es una enzima que ayuda a poder eliminar radicales libres. Convierte el peróxido en agua y oxígeno. También metaboliza ¿qué? El etanol, el metanol, el fenol y los nitritos. ¿Qué es etanol? ¿Quién sabe qué es etanol? ¿Ninel? ¿Qué? ¿Qué es etanol? Es parte de los alcoholes, ¿no? Claro, es alcohol. Exacto, es el alcohol. Ustedes saben que nuestro cuerpo tiene la capacidad de procesar el alcohol, chicos. Entonces, es lo que nos dice quién está encargada de ese metabolismo del alcohol, la catalasa. Actúa como peroxidasa usando el peróxido como sustrato, dice, ¿no? Adaptación y proliferación peroximal. Peroxisomas cambian número y tamaño rápidamente, los lípidos inducen proliferación, una vía receptor nuclear activo por ligandos lipídicos y que dice regula genes del metabolismo lipídico. Y pues su eliminación de estos peroxisomas va a ser por autofagia, que se llama como tal pexofagia, que simplemente es autofagia de peroxisoma, es decir, que solita se come, ¿no? Que solita se elimina o elimina sus sustratos, en otras palabras, ¿no? Terminamos con esto, chicos, las enfermedades. Síndrome de Wheeler o de síndrome de cerebro hepatorrenal y el adrenoleucodistrofia. El síndrome de cerebro hepatorrenal, si dice cerebro hepatorrenal, ¿qué cree? Va a afectar el cerebro, el hígado y los riñones. Por eso se llama así. Este dice es un trastorno grave de biogénesis peroximal, es decir, hay una mutación ahí, ¿verdad? ¿Dónde está fallando? Mutaciones en el gen PEX1. Va a fallar la beta oxidación de los ácidos grasos largos y la síntesis de plasmalógenos, perdón. Si falla la gen PEPS, falla mi peroxisoma. ¿Qué va a fallar? Sus funciones. ¿Qué hacían? Beta-oxidación. Fallan. ¿Qué más va a fallar? Plasmalógenos. ¿Qué hacía el plasmalógeno, chicos? ¿Qué hacía? Protege de los radicales, modula la membrana y participa en señalización, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué va a fallar? La protección a los radicales libres, va a fallar esa modulación, va a fallar varias cosas, ¿verdad? Ay, perdón.
Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica de estos pacientes? Retraso mental, cerebro, sordera, alteraciones visuales, hepatomegalia, por eso dice hepato, afecta el hígado, quistes renales, daña el riñón, quistes renales. Por lo tanto, estos pacientes mueren, dice, el primer año de vida, no tienen larga vida, ¿ya? El otro tenemos los adrenoleucodistrofias, es una enfermedad genética ligada al cromosoma X, ¿ya? Esto pueden preguntar, chicos. Igual va a fallar que mutación del ABCD1, XQ28 específicamente, codifica la ALDP, transportador peroximal, y por lo tanto, ¿cuáles van a ser sus consecuencias? No importa ácidos grasos, no existe beta-oxidación, va a haber una desmielinización severa y una muerte prematura. Por lo tanto, ¿qué va a estar afectado? Sistema nervioso, sistema suprarrenal, testículos, y pues es una enfermedad hereditaria sería, ¿no, chicos? Porque está ligada al cromosoma X. Y listo, con eso hemos concluido el tema. ¿Qué hora es, chicos? Cabalito, hemos terminado 2 horas. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo claro? O yo pregunto ahora. Muy bien, chicos, es un poquito, hoy día hemos corrido, no he preguntado mucho porque quería terminar sí o sí, estos 2 días vamos a estar así, al menos en biología. Sin embargo, mañana en la noche voy a mandar el link, yo creo que 7:30, 7 a 7:30 voy a estar mandando el link para que podamos revisar los exámenes, ¿ya? Que hemos hecho de todos los temas que hemos avanzado. Voy a incluir de mitocondrias más, así para poder repasar mitocondrias y seguir aclarando dudas, ¿ya? Nos vamos a quedar ahí, chicos, vayan a descansar un ratito y luego a estudiar, no se descuiden, por favor.